un análisis desde la sustentabilidad. Este es un evento que se ha organizado por parte del Comité Ambiental de este centro y tengo el gusto de presentar a la presidenta del Comité Ambiental del CIECAS, que es nuestra directora, la doctora Alejandra Colón Vallejo. Gracias, buenos días. La licenciada Laura Hernández Villalobos. Y la contadora María Guadalupe Pérez. En este primer día del evento, la primera conferencia va a estar a cargo del doctor Federico Aguilera King, que es un investigador muy prestigiado y reconocido en el ámbito de la economía y el agua. Él trabaja en la línea de economía ecológica y esa perspectiva de sustentabilidad fuerte, que en un momento voy a ampliar un poco más al respecto del currículum del doctor, pero en este momento nos gustaría escuchar unas palabras por parte de nuestra directora. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí presentes en nuestro primer foro de concienciación que estamos realizando desde este centro de investigaciones. Con el entusiasmo y con el gusto que tienen los hermanos David, que es ahorita el que lo va a realizar, y a través de la doctora Mara, realmente tenemos que empezar desde este centro de investigaciones a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que, es educación, es cultura, son malas políticas, no hay regulación, entonces hay diferentes matices, que es lo que se van a abordar estos 3 días, y precisamente necesitamos que no nos dejen. Sabíamos desde un principio que son temas que no les interesa a mucha gente, por eso no vienen. Y por eso tenemos que seguir haciendo más y más eventos y llegar a las instancias municipales, gubernamentales, de educación, a todos lados, porque precisamente este tipo de eventos son los que nos van a ayudar a que empezamos y que veamos de diferentes matices qué es lo que pasa con el agua. Como ahorita no nos hace falta, o cuando menos tenemos, no valoramos, pero necesitamos ver las investigaciones que han realizado los expertos para que nos compartan y podamos tener conciencia de que tenemos desde la educación, desde este centro de investigación, empezar a transmitir esa cultura. Entonces, estos 3 días son muy importantes y para nosotros es el gusto que empecemos con nuestro personal, con nuestros alumnos, que nuestros docentes, nuestros investigadores, que empecemos a transmitir que tenemos que cuidar el uso de los materiales que consumimos. El PET, ya no hay que usar PET, hay vasos para el café, pues vamos a dar unos vasos que esperemos que los utilicemos constantemente. Y así todas las medidas y toda la importancia que ustedes le den, algunas recomendaciones para el comité, para nosotros es fundamental. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí presentes y empecemos con las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias al Comité Ambiental por al apoyo para realizar este evento. Vamos a dar inicio con la reseña del currículum del doctor que nos acompaña, el doctor Federico Aguilera King. Él es un experto en el tema del agua, tiene muchos años trabajando esta temática. El doctor Federico Aguilera King recibió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mellada, concedido por el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno español, con trabajos en torno a la economía del agua en 2004. Fue catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Contribuyó a implantar por primera vez en una facultad universitaria española una asignatura relacionada con la economía y el medio ambiente. Esto es algo muy destacado porque prácticamente la economía jamás se había
atendido en términos del manejo de los recursos naturales. El doctor tiene una gran cantidad de trabajos publicados. Entre sus líneas de investigación están la economía del agua, calidad de la democracia y la economía ecológica. Algunos de sus libros son Economía del agua, publicado por el Ministerio de Agricultura, Economía y Medio Ambiente, Un estado de la cuestión, de la economía de Tenerife y calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias. Algunos de sus artículos son los costes sociales de las empresas privadas, la relación entre economía y medio ambiente, una normalidad patológica, economía y naturaleza humana, la corrupción como traición a la comunidad. El doctor trabaja temas desde la economía ecológica, él es un investigador muy destacado en esta corriente, y precisamente este foro tiene el nombre de que vamos a hacer un análisis, bueno, los ponentes van a hacer un análisis desde la sustentabilidad de fuego. Hay dos corrientes. Nosotros generalmente escuchamos sustentabilidad y pensamos que es un concepto muy genérico. En términos de la investigación, se trabaja desde dos enfoques: la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad débil. La sustentabilidad fuerte pertenece a la corriente en la que nos desenvolvemos el doctor Aguilera Klink, y yo también pertenezco a la economía ecológica. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a darle la palabra al doctor. Su conferencia es Agua, Economía y Educación. Por favor, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme a estar aquí. Muchísimas gracias también por el afecto con el que me han presentado. La verdad es que yo creo que hay una cosa importante, y es que he disfrutado muchísimo siempre en todo este trabajo que he realizado. Y bueno, eso me ha ayudado, yo siempre digo, a entender y a entenderme, que son dos cosas que como persona y como economista son muy importantes para mí, ¿no? Entonces creo que el título que me han sugerido para esta charla, por lo que les he oído, es muy interesante porque mezcla o integra una serie de cuestiones a las que no se les presta mucha atención. Parece que la educación es algo ya ajeno a una persona con una cierta edad o a un economista, y yo creo que estamos equivocados. Esto es el proceso educativo, el proceso de educación no acaba nunca, y eso es lo que voy a tratar de mostrar también. Y como economistas nos queda mucho camino para seguir aprendiendo y poder abordar con claridad las cuestiones de la gestión del agua, como voy a intentar mostrar. Así es que si me hacen el favor y me ponen la primera transparencia. Sí, ese es el título. Por favor, pasamos a la siguiente. Bien, yo empiezo planteando, esta es una cosa que yo trabajé intuitivamente desde el principio, porque parece que todos sabemos lo que es el agua, todos hablamos del agua, pero a la hora de la verdad tenemos serias dificultades para entender bien lo que es. Entonces, por eso planteo ahí tres cuestiones: ¿qué es el agua? ¿Cómo podemos abordar la gestión del agua desde la economía? ¿Y qué educación necesitamos los economistas para poder decir, desde mi punto de vista, yo lo veo así, algo interesante y algo claro sobre el tema de la gestión del agua? Gracias. Yo he trabajado mucho en la línea esta de la nueva cultura del agua. En España creamos una fundación en el año 98, la Fundación Nueva Cultura del Agua, y dentro de esa idea de entender mejor lo que es el agua, pues decíamos, hay que cambiar las preguntas. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es el agua? Bueno, pues ahí podemos ver el agua como un bien público. Esto es algo como bien. Es que en España, por ejemplo, en las leyes españolas, el agua se considera un bien público. Pero luego no hay una gestión adecuada, pública, del agua. En general se suele hablar también de factor de producción o mercancía. Yo entiendo que es mucho mejor o más claro hablar de activo ecosocial. Y el agua en España, que es lo que más conozco, en otros sitios también un poco, el agua es como una excusa para que las grandes empresas constructoras tengan más obras, sin resolver ningún problema. A veces hay escasez física,
y hace falta obras públicas. No suele ser lo habitual. Entonces, ¿qué es el agua? Pues ahí tienen bien público, factor de producción, mercancía, activo ecosocial o una excusa. La segunda pregunta es la escasez. Todos hemos aprendido que la escasez es física, llueve poco, pero la realidad es que cada vez estamos viendo con más claridad que la escasez está socialmente construida. Depende del mal uso que hacemos del agua. Queremos cultivar todo tipo de cultivos en contextos en los que no hay suficiente agua, o cultivar determinados cultivos, como está pasando, por ejemplo, con el aguacate en Chile, está acabando con ríos completos, o, por ejemplo, cultivar plátanos, como ocurre aquí en Canarias, se está generando una escasez física, no hay agua. Entonces, pero la escasez no es física, no es que haya poca agua, es que no se puede practicar determinados cultivos como el del plátano, o tener muchos campos de golf por el turismo, porque aquí en Canarias el agua es subterránea, llueve poco, entonces simplemente se nos olvida que si no nos adaptamos a un territorio y a un terreno, pues evidentemente siempre va a haber, el agua siempre va a ser escasa. Por eso pongo ahí, tenemos que empezar a tener claro que no hay gestión del agua sin gestión del territorio. No siempre hace falta llevar agua, vamos a utilizar el territorio con una cierta lógica, con una determinada racionalidad ecológica, entendiendo qué es ese territorio y qué usos y funciones se pueden dar en el mismo, ¿no? Y luego la tercera cuestión, que antes se habló también de, bueno, hay gestión, no hay gestión, lo público funciona, no funciona. ¿Con qué criterios se toman las decisiones? ¿Son criterios democráticos o es con criterios autoritarios? Porque en España, insisto, que es la parte que más conozco, formalmente son criterios democráticos, pero en realidad son autoritarios. No hay debate público. No hay un debate público que se pueda considerar realmente un debate público. Debate público en el que se escuche a la gente, eso lleva tiempo, claro que sí, pero es que es necesario un debate público. Ni siquiera un debate parlamentario muestra con frecuencia si es una decisión democrática o autoritaria, porque no se presentan argumentos. Que se vote, la mayoría vota y bueno, pero eso sigue siendo, desde mi punto de vista, una decisión que no termina de ser plenamente democrática. La siguiente. Sí, ¿me pasan la siguiente, por favor? Sí. Ah, bueno, aquí tenemos. Bueno, entonces, insisto de nuevo, ¿qué es el agua? Aquí tienen como más desagregado, bien público, factor de producción, mercancía, excusa. Esto es un poco repetir lo de antes. Sí, la siguiente. Bien, en general en economía el agua se suele plantear como, bueno, es un factor de producción, mercancía. Pero claro, el problema, como dice el economista norteamericano Ronald Coase en un texto que yo creo que lo ha leído muy poca gente, pero que se repite mucho, dice, el problema es que los economistas tenemos un concepto defectuoso de factor de producción. Dice, un factor de producción no es solo un recurso físico, una cantidad que una empresa adquiere y que usa sin ningún tipo de restricciones, sino que, y esto es lo que me parece importante, un factor de producción es sobre todo un derecho a llevar a cabo una lista limitada de acciones. Esto está en un artículo suyo del año 60, el problema del coste social. Entonces, claro, esta mirada, este cambio de factor de producción que todos, con el que todos hemos sido educados, una cantidad, a un derecho, pero no a un derecho sin restricciones, sino a un derecho con una lista limitada de acciones, nos lleva a otro mundo, es decir, ¿quién decide el contenido de ese derecho? Y aquí es donde entramos en un momento que a mí me parece interesantísimo, desde el tema de la democracia, participativo y jurídico, es decir, cómo se configuran los derechos para que yo pueda tener un factor de producción y que lo use de una manera limitada conforme a ese derecho. Por ejemplo, en España el agua es un bien público, la mayor parte de los agricultores
obtienen concesiones públicas para usarla, pero eso no significa que la pueden usar de cualquier manera. Se dan concesiones en función de las superficies de los cultivos y también en función de los sistemas de riego. Entonces yo creo, y luego en función también de los ríos, porque un río no puede dejar de ser un río para convertirse en un tubo. Entonces, insisto, la idea esta, el cambio de noción de factor de producción, a mí me parece interesantísimo, sobre todo para los economistas, porque salimos de esa especie de ignorancia aprendida en el sentido de factor de producción. Compro una cantidad. No, usted compra un derecho limitado que no puede hacer con ello lo que quiera. Esto me parece interesantísimo para tener clara la idea y los problemas y soluciones que podemos ir viendo en la gestión del agua. Por eso el tercer punto tiene ahí la noción de factor de producción, depende del marco institucional. Esa es la parte interesante. Y como economista uno tiene que ser capaz de entender que la economía no es solo cantidades, sino cómo se configuran esos derechos. Esta es una parte que en general no se trabaja mucho en las facultades de economía, pero que en economía institucional, que es lo que yo he trabajado más, es clave, porque es prestarle atención al contenido del derecho. La siguiente, por favor. Entonces, una de las opciones, que a mí es la que más me interesa entender, es qué pasa, porque si enlazan con lo anterior, realmente el agua como factor de producción y derecho limitado se puede ver como un activo ecosocial que cumple unas funciones. Es importante para una comunidad que el agua cumpla esas funciones. Es esencial para la supervivencia biológica, necesaria para el sostenimiento de la economía y de la estructura social, no de cualquier cultivo o de cualquier actividad simplemente porque da beneficio o si deja fuera otro tipo de funciones, y sobre todo porque satisface funciones socioambientales, verlo así. Y entender también que la pérdida de esas funciones ambientales, es decir, la contaminación es una pérdida de funciones ambientales de un caudal, de un río, por ejemplo, o la escasez física, la disminución del flujo, como está ocurriendo ahora mismo en muchos sitios. Es importante empezar a entender que la pérdida de funciones socioambientales es un coste biofísico y monetario. Otra cosa es que seamos o no capaces de darle el contenido monetario. Muchas veces el cálculo de un coste monetario no nos dice nada. Hace ya años ustedes saben que este economista inglés Nicholas Stern hizo un estudio diciendo que el cambio climático costaba no sé cuánto, o nos iba a costar no sé cuántos miles de millones de dólares o de libras. Esas cantidades nos superan a todos. Lo importante es que seamos capaces de entender los impactos socioambientales, porque las cantidades sabemos que tienen muchas limitaciones, dependen de la distribución de la renta, etcétera, etcétera. Pero yo creo, esa es mi experiencia como economista y como profesor de economía ecológica durante muchos años, es que los economistas nos cuesta entender el tema de la pérdida de funciones socioambientales o biofísico, ¿no? El mundo biofísico es fundamental porque si no, creemos que todo es una cuestión de cantidades monetarias o de precios, sin saber muy bien de dónde vienen. Gracias. La siguiente. Entonces, en la línea esta del título de la charla, Economía, Educación y Gestión del Agua, claro, a mí me gusta mucho esta profesora, que ya murió hace tiempo, que era catedrática de la Universidad de Cambridge, Joan Robinson. Tiene varios trabajos de los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. Por ejemplo, ¿qué economía se enseña? Ella era muy crítica y decía durante los últimos 100 años, la doctrina académica en economía ha hecho más para desviar la atención de los verdaderos mecanismos de la economía capitalista que para aclararlos. Esto, ahí me falta una letra. Esto nos lleva a una confusión en el lenguaje y en los conceptos. Creemos que utilizamos unas etiquetas y yo me pregunto si realmente esas etiquetas nos ayudan realmente a entender o no, o nos permiten hacernos preguntas relevantes o no, como ahora iremos viendo. Sí, por favor.
Bien, esto es de un texto que yo le pasaba a mis estudiantes y que en los últimos cursos de la carrera, y claro, se quedaban así un poco incómodos, porque esto era ella diciendo, llevo muchos años trabajando como profesora de economía teórica, quisiera creer que me gano honradamente la vida, pero con frecuencia me asaltan dudas. ¿Por qué me asaltan dudas? Dice, porque en general la economía que enseñamos, decía ella, no es una economía que enseñe a los estudiantes a hacerse preguntas, sino que les enseña a obedecer. Y ella llamaba a eso una rama, por eso decía, la economía es una rama de la teología. ¿Y por qué? Porque en religión o en teología, tener fe, yo vengo de una educación religiosa, tener fe es creer en lo que no ves. Dice, no, en economía, tener fe es creer que ves. Dice, en economía, decía ella, los profesores enseñamos a los estudiantes a creer que pueden ver o que pueden entender con lo que dice ella, con esos conjuros sin sentido que les enseñamos. Entonces, claro, si te paras a pensar un poco y si haces preguntas, ya iremos viendo esto. Yo he sido una persona que por razones que ignoro, desde pequeñito siempre preguntaba mucho, era muy preguntón, era muy incómodo. Y entonces ella decía, necesitamos estudiantes que pregunten, pero el problema, ahora pasen la siguiente, por favor. Dice, necesitamos estudiantes que pregunten, pero como les enseñamos unos conjuros que no entienden, dice, la mayoría de los estudiantes no comprenden de qué va la cosa. Piensan que tal vez no sean lo suficientemente inteligentes para entenderlo y se callan. Pero los inteligentes aprenden el truco, empiezan a tener un interés en creer que han aprendido algo importante. Dedicarán el resto de sus vidas a enseñarlo a nuevas generaciones. Así se va perpetuando el sistema. Entonces, bueno, esto yo lo he vivido. Yo estudié en la Universidad Complutense en Madrid y esto yo lo viví. Yo estudié desde el año 70 al 75. Y entonces, claro, si hacías preguntas sobre las lógicas que te estaban enseñando, no eras bien acogido, no eras bien recibido, porque te decían, que es lo que le decían también a Joan Robinson en discusiones públicas, todo el mundo lo entiende menos Robinson. Y ella decía, bueno, explíquenmelo otra vez. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo le insistía mucho a mis estudiantes, por favor, hagan preguntas, eso es lo importante de ustedes, háganse preguntas y exprésenlas en voz alta, que eso es lo que le da sentido a lo que estamos tratando de estudiar. La siguiente. Pero claro, el problema es que es difícil hacerse preguntas. John Hicks, que fue un Nobel de Economía en el año 72, en un librito muy interesante que tiene Causalidad en Economía, decía, debido a que el campo de los fenómenos con los que trata la economía es tan estrecho, los economistas están continuamente dándose cabezazos contra sus límites. Es decir, la economía se ha reducido tanto como ámbito de reflexión, por decirlo así. Los límites son tan estrechos, ahora iremos viendo, esto no ha cambiado demasiado. Claro, si no sales de esos límites, no te queda más remedio que darte cabezazo, porque es imposible entender desde esos límites. Salen preguntas, pero tampoco es fácil que salgan preguntas, porque no suelen ser preguntas acogidas, porque esas preguntas, aunque sean ingenuamente, cuestionan esos límites y muchas personas no saben qué hacer con esos límites, porque ni siquiera saben que los tienen. Sí, por favor. Fíjese, Leontief, que era un economista matemático, de los más conocidos, también fue Nobel de Economía, de los más conocidos por el tema de las tablas input-output, y tiene un artículo de 2 páginas, ese que tienen ahí citado, Economía Académica, que yo me quedé asombrado cuando lo leí y dije, anda. Y fíjense la pregunta que se plantea él, ¿cuánto tiempo van a seguir los investigadores que trabajan en campos afines como la demografía, sociología y ciencia política, ecología, biología, ciencias de la salud, ingeniería y otras ciencias naturales aplicadas, sin manifestar sus serias preocupaciones sobre el espléndido aislamiento del que se encuentra la economía académica? Claro, esto Hicks decía, estamos dando unos cabezazos contra los límites, y Leontief decía, estamos absolutamente aislados, creemos que lo nuestro es genial, pero claro, es un empobrecimiento porque nos impide entender.
porque no conectamos con todos los campos afines, como los llama él, que ahí tienen, ¿no? Esto es lo que va llevando después a decir, pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Sí, la siguiente, por favor. Entonces, Edgar Morin, que es un filósofo sociólogo francés, trabajó mucho también estas cuestiones y en un librito suyo, El desafío de la complejidad, dice la economía, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, ¿no? Por ejemplo, Leontief hizo unos desarrollos muy interesantes, pero al mismo tiempo la ciencia más retrasada social y humanamente, pues se abstrae de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas y ecológicas que son inseparables de las actividades económicas. Esto es obvio. Hoy no he puesto un dibujo que suelo poner siempre de un dibujante español, el prohibido ver lo evidente, porque no quería alargarme mucho, pero claro, es que la pregunta es, ¿podemos hablar de economía abstrayéndonos de todas estas condiciones en las que vivimos inevitablemente y que nos afectan? Y esto es de otra manera lo que está diciendo Leontief. Leontief en el 82, Edgar Morin en el año 93. Y yo creo que en buena parte ahí seguimos, porque no le prestamos atención a este tipo de cuestiones. Nos agarramos a una idea de racionalidad y a unos límites que ignoramos o a una incertidumbre que ignoramos y decimos, bueno, esto es economía. Y claro, no podemos avanzar demasiado, desde mi punto de vista, sin darle respuesta a este tipo de cuestiones. ¿Sí? La siguiente. Entonces, Leontief sigue en ese pequeño texto. Claro, Leontief, que es tan potente intelectualmente y con su economía matemática y las tablas imputables y todo esto, dice, fíjense el juicio que emite sobre los departamentos de ciencias económicas de las prestigiosas universidades norteamericanas. Dice, los departamentos de ciencias económicas están preparando una generación de eruditos estúpidos, genios de las matemáticas esotéricas, pero verdaderos niños en materia económica. No entienden economía, entienden de matemáticas. Y había otro economista que le preguntaba a sus estudiantes sobre economía matemática, a ver si entendían. Dice, no sabemos nada, y los propios estudiantes decían, no sabemos nada de economía, sabemos matemática. Y entonces, claro, ¿cómo se consigue eso? Ahí lo tienen en el párrafo de abajo. Los métodos utilizados para mantener la disciplina intelectual en los departamentos de economía más influyentes de las universidades estadounidenses pueden a veces recordar a los usados por los marines para mantener la disciplina en Parris Island. Esto es otra manera más contundente, si quieren, de insistir en lo que decía Joan Robinson. Es decir, bueno, enseñamos unas cosas que no tienen mucho sentido. ¿Cómo consigues eso? Enseñando a obedecer, disciplina militar. Y esto es muy interesante porque, claro, si enseñas, luego no puedes pedirle a la gente que se haga preguntas sobre esto, porque no caben preguntas, son los cabezazos contra los límites a los que se refería Higgs anteriormente. Sí, la siguiente. Y un aspecto, claro, relacionado con lo anterior es el método científico, entre comillas, y el método de la inteligencia parcelada. Si mezclan la inteligencia parcelada, en cualquier campus universitario tenemos por un lado economía, por otro biología, por otro derecho, por otro ecología. Está todo troceado, parcelado. Y Edgar Morin, que ha trabajado mucho sobre el tema de la complejidad, que es algo a mí me parece súper interesante, pero es difícil, pero se puede aprender también a pensar en términos de relaciones, ¿no? Él decía, claro, la inteligencia parcelada destruye en el embrión toda posibilidad de comprensión y reflexión. Incapaz de enfocar el contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable, se ha vuelto mortífera. Esto es un tema, a mí me parece fascinante porque yo lo trabajé mucho con los estudiantes en los últimos años. Digo, mira, vamos a ver si podemos ir avanzando en la línea de aprender a relacionar, a salirnos de esos límites para dejar de darnos cabezazos y poder entender gozosamente. Porque si no, es que ¿te crees que es lo que decía Joan Robinson de la teología? Uno cree que entiende, pero no está entendiendo porque no estás viendo lo que tienes delante, ¿no? Gracias. Sí, la siguiente.
Entonces, claro, esto es un poco, el resultado de todo lo anterior es lo que yo llamo la economía disociada. Es una economía cuyo indicador básico es el PIB, el crecimiento, pero claro, como decía Mishan, un profesor de la London School, que a mí me gusta mucho, decía, el PIB es un indicador de velocidad, pero no de dirección, no nos dice a dónde vamos, ni cómo se distribuye. Pero ahí seguimos con el PIB, bueno, pues yo creo que es un error impresionante, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces, si una economía que insiste en el crecimiento del PIB se disocia de la ética, de los sentimientos y de los valores. Esto les puede parecer como muy sentimientos, ¿a qué vienen? No se preocupen, ahora volveremos a Adam Smith, que tenía una claridad que es para mí ha sido un goce impresionante leer a Adam Smith. Empecé a leerlo intuitivamente hace un montón de años y dije, pero qué joya era este hombre y por qué nos han dicho que dijo lo que no dijo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues ahí tienes. Disociamos una idea de economía de la ética, de los sentimientos, de los valores, de la naturaleza, del ser humano, de las reglas. En general, cuando se enseña algo sobre los mercados, se habla de curvas de oferta, curvas de demanda, que se encuentran y como si, igual que nos dicen que los niños vienen de París, cuando se encuentra una curva de oferta con una de demanda, sale un precio. Pero nadie te habla de las reglas, o no es habitual hablar de las reglas. Y esto era fundamental para Adam Smith y para los economistas clásicos. Vamos a ver de dónde salen las reglas. ¿O es que creemos que vivimos en el vacío, ¿no? Bueno, pues esta idea de disociación a mí sí me parece muy importante. Tomar conciencia de ella. Porque esta economía disociada, a la que yo llamo locura, lleva a personas disociadas, que creen que entienden pero no entienden. Y es muy grave la situación. Entonces, ahora sí, por favor, la siguiente. Bien, aquí tienen otra cita de Morin, ahí tienen la portada del librito. Claro, ¿qué es lo que ocurre si no aprendemos a relacionar? Bueno, pues lo que dice Morin, mientras los medios producen la cretinización vulgar, la universidad, él era catedrático en la Sorbona, la universidad produce la cretinización de alto nivel. Esto cuando lo expongo, la gente se ríe, bueno, tiene una cierta gracia. A mí me parece que es profundamente triste, porque ¿qué significa ser un cretino de alto nivel? Que hemos aprendido a no relacionar, no sabemos cómo relacionar esas partes disjuntas, pero que están inevitablemente relacionadas. Entonces, claro, la metodología dominante produce oscurantismo, porque no hay asociación entre los elementos disjuntos del saber ni posibilidad de engranarlos y de reflexionar sobre ellos. Esto es lo que intuitivamente yo empecé a trabajar desde que me incorporé a la universidad como profesor. ¿Y saben por qué empecé a trabajar sobre estas cosas intuitivamente? Porque a mí me gustaba salir a la montaña a caminar y yo intuía, digo, pero ¿cómo se puede trabajar esto indistintamente o de manera separada? Entonces empecé a buscar bibliografía, tuve suerte y por eso pude empezar a desarrollar una línea que yo creo que esa línea era una línea también de entenderme y de entender hacia afuera. Y claro, esto es un disfrute tan grande el que he tenido que estudiar biología a un nivel muy básico, o física y termodinámica a un nivel muy básico, ecología, pero claro, es que de pronto sientes que entiendes. Y que la economía tiene una mirada completamente diferente. Ya no te das cabezazos, te das otros cabezazos diferentes, porque hay gente que no te entiende y que te dice, pero si este es economista, ¿de qué está hablando? Y entonces se supone que tendría que hablar de otra cosa, pero no, lo importante, empecé a ver, es hablar hacerme preguntas distintas. Y de verdad, el viaje ha sido impresionante de bonito. Sí, la siguiente, por favor. Bien, frente al gráfico que tenían anteriormente de esa disociación, este es un gráfico de René Passet, un economista de la Sorbona, un hombre encantador que ya en el año 79 escribió un librito que luego tradujimos en España en una colección que se llamó Economía y Naturaleza, y que lo pueden encontrar, luego le puedo mandar a David una web donde se puede descargar libre y gratuitamente la edición en español. El título es precioso. La economía y la vida, en el fondo, es el título de este libro de René Passet.
Y ahí tienen, en vez de estar disociados, esto es lo que él llama una economía integrada. La economía está inserta en un marco de reglas y ambos están insertos en el medio ambiente o en la naturaleza. Y todo es interdependiente. Y entonces, claro, las cuestiones que salen ahí es qué economía es posible desarrollar dentro de un marco institucional y en un medio ambiente sin que deteriore o cuestione, o en la línea de sustentabilidad fuerte, sin que destroce el medio ambiente, ¿no? Esto es economía integrada o economía ecológica, ¿no? Por ahí es por donde me gusta a mí moverme. Sí, la siguiente. Aquí tienen, esto voy a hacer solo, simplemente para que vean tres maneras distintas o tres miradas sobre la relación entre economía y medio ambiente. La primera es la economía actual, la economía que se enseña actualmente. Hay una disociación entre economía y naturaleza, que se entiende como materia prima y VR, vertido de residuos. Y ya saben ustedes, se utiliza la etiqueta externalidades, que por definición se consideran ocasionales o se llaman fallos del mercado, pero como decía Mishan, este profesor que comenté anteriormente, no hay fallos del mercado, hay fallos del marco institucional en el que está ese mercado. Por eso hay que prestarle atención a las reglas. ¿Con qué criterios se han diseñado esas reglas? ¿Qué objetivos tienen? Y luego, desde el punto de vista biofísico, no hay externalidades, nunca hay externalidades, y menos ocasionales, porque estamos interactuando continuamente con el medio ambiente. No es que la economía genere, no, es que depende del medio ambiente y inevitablemente por las propias leyes de la termodinámica vierten los residuos. Y otra cosa es qué tipo de residuos en cantidad y calidad se pueden verter sin dañar el medio ambiente. Pero claro, la economía actual ignora este tipo de cuestiones y hace creer que con la idea, con la etiqueta externalidades, se resuelven los problemas. Con la etiqueta externalidades, en términos de Higgs, seguimos dándonos cabezazos porque no se resuelve nada. Insisto, con un poquito de física, y termodinámica y biología se acaba la etiqueta externalidades. El segundo es la economía ambiental de sistema cerrado. Bueno, simplemente no hay relación, no se estudia la relación, sino que se valora, se intenta estimar en términos cuantitativos, monetarios, ese impacto. Bueno, esto tiene muchísimas dificultades, muchísimas limitaciones y cualquier cantidad nos sirve y ya no nos asustan cantidades. Dada la situación que estamos viviendo a nivel climático, en muchos países, ya nos da igual las cantidades, no nos sirven para asustarnos, ni son relevantes siquiera. Bueno, y luego la tercera, economía ecológica, es simplemente tratar de reflexionar en términos de economía ecológica o de interdependencia. Por eso he puesto las dos flechitas que van de la economía de la naturaleza y de la naturaleza a la economía. Entonces, como luego veremos, pues claro, aquí hay unas cuestiones para trabajar con los estudiantes. Claro, mis propios estudiantes, cuando empezábamos a estudiar algo de termodinámica, biología, coevolución, capacidad de asimilación. Claro, la capacidad de asimilación ambiental, eso la economía convencional no lo ignora completamente. O la idea de coste social, aunque Coase en su artículo El problema del coste social habla de coste social en el texto, luego no habla en absoluto de costes sociales. El que habla realmente de costes sociales es un economista alemán que ya murió hace mucho tiempo, Kapp, que a mí yo lo he publicado y lo he trabajado mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí están un poco como las líneas de trabajo con las que se puede uno hacerse preguntas relevantes para salirse de los límites en economía ecológica. Creo que voy un poco deprisa, pero bueno, esto lo dejo ahí para que ustedes puedan usar este Power con toda tranquilidad y con toda libertad. Y bueno, podrán ir haciendo un uso más lento o más detenido de él. ¿Sí? La siguiente. Y entonces, claro, en la línea de educación, que es uno de los temas del título de esta charla, pues Kapp, este economista alemán, tienen ahí abajo en verde un artículo. Este fue el último artículo que publicó antes de morir. Se publicó en el año 78, aunque él murió antes. El carácter del sistema abierto de la economía y sus implicaciones. Este lo pueden encontrar en internet, en un libro mío,
que está en internet y está abierto y lo pueden descargar también, que se titula De la economía ambiental a la economía ecológica. Y entonces en la parte final del artículo es interesantísimo porque dice cuáles son las implicaciones educativas de pensar en términos de sistema abierto. Sistema abierto es una economía que se relaciona de manera interdependiente con el sistema ambiental. Sistema cerrado es una economía que ignora ese sistema. Y entonces ahí lo tienen. Esto no es nada fácil, pero es un reto precioso. Lo digo por experiencia. En lugar de introducir a los estudiantes de economía en el aparato formal altamente esotérico que llenan los libros de texto convencionales, parece indispensable que primero sean introducidos el carácter abierto de los sistemas económicos, que es lo que estábamos viendo antes. Y decir, vamos a estudiar qué es la entropía, los problemas de la entropía, la primera y segunda ley de la termodinámica a un nivel muy básico, para ver con toda claridad que la emisión de residuos, esto es un sistema físico, es inevitable. Otra cosa es si hacemos unas políticas para minimizar los residuos, pero sí hay que empezar por la física básica para entender que la economía no es circular, como ahora están un montón de gobiernos, es entrópica. Claro, genera inevitablemente residuos y genera residuos, y de esos residuos solo una parte se puede reciclar, no toda. Entonces es interesantísimo cuando uno empieza a ver todo esto, por ejemplo, aplicado a ejemplos como el uso del combustible en los motores. Bueno, hay una parte que se transforma en calor, otra en movimiento, otra se pierde, otra en emisiones de gases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los efectos retroactivos, los equilibrios de materiales, o sea, la primera ley de la termodinámica, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman, aunque nos cueste entenderlo y no es fácil. Los límites máximos de contaminación, la causalidad acumulativa, claro, todo esto es como los primeros cursos de una economía ecológica, lentamente, para que los estudiantes se vayan familiarizando con ella y puedan empezar a ver realmente una economía con base biofísica. Ahora veremos también que aparte de eso, hace falta también una parte dedicada también a cuestionar la idea de naturaleza humana que se nos ofrece como estudiantes en los primeros y en cualquier curso de economía. Y es otra parte también preciosa desde mi punto de vista. Sí, la siguiente, por favor. Ya hemos visto una parte biofísica, por decirlo así, pero tenemos dos serios problemas. Hemos perdido la conciencia de nuestra dependencia de la naturaleza. Decía el escritor alemán Goethe, dice, no ya es que ignoremos la naturaleza, es que hemos perdido la conciencia de que seguimos dependiendo de ella. No hay funciones ambientales que podamos construir artificialmente, y sobre todo las funciones de soporte vital. Pero además hay un problema, y es, como dice Edgar Morin, el rechazo académico a pensar por cuenta propia y con libertad. Dice Morin en el año 93, hay sobre todo una resistencia del establishment mandarinal universitario al pensamiento transdisciplinario. ¿Qué es el establishment mandarinal? Esa forma irónica de expresar lo que tiene Edgar Morin. El poder académico. Los mandarines, se imaginan los mandarines en China. Bueno, pues en las universidades hay muchos mandarines rígidos, autoritarios, que impiden que otras corrientes de reflexión, como fíjense que pone la Sorbona, que la Sorbona siempre nos la venden como una universidad libre. No, 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 aquello era rígido, rígido, rígido. Y entonces dice, hay mucha gente que se opone a otras reflexiones, a otros conceptos, y por ejemplo, no lo he querido poner por no alargarlo, pero hay un economista inglés, Clive Spash, que estaba en Cambridge. Yo trabajé con él varios años en proyectos de investigación. Se aburrió y me dijo un día, mira, Federico, Cambridge tiene un departamento de economía de lo más rancio. Y se fue a Australia y bueno, luego no le fue bien allí, por una serie le censuraron unas investigaciones sobre el cambio climático, y actualmente está en Viena. Y en un libro que ha escrito hace poco, cuenta cómo desde ámbitos rígidos de economía convencional, autoridades potentes se dedicaron a torpedear y a impedir el avance de la economía ecológica. Y entonces, bueno, pues esta es la realidad en la que estamos. Hay muchas autoridades académicas que rechazan este pensamiento como esto de la economía ecológica, como diciendo, eso no es economía. Entonces, estas nuevas reflexiones que cuestionan
con unos buenos argumentos y desde la física y la biología, la economía convencional del sistema cerrado, pues no son recibidas y va a costar mucho tiempo seguir avanzando en esta línea. ¿Sí? La siguiente. Claro, si además tenemos en cuenta que la educación entre comillas, nos construye como seres humanos para un contexto cultural y desde un contexto cultural. Entonces, Erich Fromm, que yo lo utilizaba mucho en mis clases, este psicólogo alemán muy interesante, claro, se hace una pregunta en uno de sus textos y dice, ¿qué hombre necesita esta economía disociada para que funcione? ¿Qué ser humano, entre comillas, necesita esta economía disociada? Dice, obviamente, un ser disociado y enajenado. Y ahí tienen, claro, esto ya acaba con todo, ¿no? Dice, ¿cómo se nos construye? A todos, a todos. Un hombre, él habla de un hombre convertido en consumidor, que tenga la menor individualidad posible, que esté dispuesto a obedecer a una autoridad anónima, pero caído en el engaño de sentirse libre y de no estar sometido a ninguna autoridad. El hombre moderno se convierte, sería mejor, es convertido en un eterno lactante que nunca puede quedar satisfecho puesto que no desarrolla sus posibilidades como hombre. Y este es el otro tema clave para mí, fundamental para poder salir y dejar de darse cabezazos contra los límites. Empezar a entender cómo nos han construido y que uno ha perdido toda su potencialidad si acepta a partir de un momento seguir siendo este ser disociado y enajenado, este consumidor que no tiene entidad propia. Ahora iremos viendo más, pero este es un punto que, claro, a mí me parecía fundamental. Les daba yo a mis estudiantes siempre textos originales para que fueran leyendo y este era uno de los más impactantes, claro, porque es tomar conciencia o empezar a tomar conciencia de que todos los seres humanos hemos sido construidos, pues, y es un proceso continuado, lo saben ustedes, a través de la propaganda, de los medios de comunicación. Cuesta mucho empezar a verse a uno mismo y dejar de ser un consumidor o consumir lo que uno quiere, lo que uno decida, pero no solo eso. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, este es el resultado de lo que dice Fromm, ¿no? Nos convierten de alguna manera en seres disociados, en estúpidos. Aquí ven este dibujo que me llegó un día, no sé de quién es. El barco se hunde y nos hacemos selfies, ¿no? O le sacamos una foto. Bueno, pues así estamos prácticamente, ¿no? Claro, esto es el colapso, pero no solo el colapso biofísico, el colapso mental, que para mí es el que más me preocupa, cuando la persona deja de ser persona, deja de existir como tal. Esto es la ausencia. Marx tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que decía, ¿qué es la enajenación? Y decía, es la existencia sin esencia. No he visto mejor definición en mi vida. Es de una sensibilidad, o yo lo vivo así, de una sensibilidad y de una delicadeza y de una lucidez impresionante. Existencia sin esencia. No existe uno vive, cree que vive, pero en realidad está ajeno a todo. ¿Sí? La siguiente, gracias. Bueno, este es de un dibujante español, Miguel Brieva, que refleja un poco esto que he estado diciendo. Ya al niño no se le permite estudiar, o ¿qué es lo que estudia? Se le echa un spray. Bueno, te echo el spray con lo que en teoría, no te muevas ahora, Alfonso, que te voy a echar el curso completo de inglés. Ala, ves que rápido y fácil, se aprieta el botón, vuelta y vuelta y ya está. Bueno, de alguna manera, esto es lo que pasa en muchos ámbitos educativos. Es todo lo contrario, obviamente, a educar. Educar es construir personas sanas mentalmente que puedan desarrollar plenamente su potencial, bueno, y que se enfrenten a la vida. Pero claro, fíjense la posición corporal del niño, pues claro, obediente, sumiso. Bueno, pues eso es lo que hacen con nosotros. Nos convierten en seres sumisos y obedientes, funcionales a este sistema económico, como decía Erich Fromm. Sí, la siguiente, por favor.
Bueno, este es otro más impactante de este dibujante español que a mí me gusta mucho, El Roto. El niño lúcido, ustedes saben que los niños, yo siempre lo digo, los niños pequeños son unas joyas impresionantes que lo ven todo con claridad, lo perciben. Mamá, no me lleves al colegio que allí nos disecan. Bueno, esto se sigue haciendo y se sigue haciendo, y en la universidad también, claro. Entonces, claro, pues evidentemente salir de esa disecación es un trabajo complicado, pero necesario. La siguiente. Y claro, esta es la siguiente cuestión que me parece interesante. Esto está sacado de un texto de Kahneman. Kahneman es un psicólogo al que le dieron el Premio Nobel de Economía también hace unos años, y uno de sus libros es Pensar rápido, pensar despacio. Lo que me interesa y lo que trato de explicar ahí es, como dice él, que tenemos dos sistemas cerebrales. Uno almacena y repite, y el otro es el creativo. Dice, ¿cuál es el problema? Que pasamos el 90% del tiempo, dice Kahneman, en ese uno, almacenando y repitiendo, creyendo que pensamos. Esto es muy interesante, y esto lo trabajé mucho con mis estudiantes. Les daba el texto de Kahneman, una entrevista corta, para que entendiesen lo que queríamos hacer. Y luego les dije, esto es lo que vamos a hacer durante el curso con los textos que vamos a discutir en clase. Ver si nos sale la parte de repetición o si aceptamos la parte de atrevernos a abrir los límites y a pensar con claridad, con todo lo que eso supone de miedo, porque a todos nos daba miedo. Yo les decía, no se preocupen, que yo también repito. Yo también estoy en ese uno con frecuencia, repitiendo, creyendo que pienso. Pero el trabajo interesante es seguir y darse cuenta de decir, ah, va, estoy repitiendo. Yo creía que estaba pensando y me doy cuenta de que estoy repitiendo. Claro, esto no tiene ningún sentido. Dejé de ser una persona que piensa por cuenta propia, que esto es lo que yo les decía. Miren, a mí lo que me interesa es que ustedes piensen por cuenta propia, no que repitan nada. Yo no vengo aquí a enseñarles a repetir. Ya hay muchos ámbitos para eso. Y entonces, claro, esto a mí me parecía una genialidad de Kahneman y que me impactó porque, claro, es una de las cosas tan interesantes que dije, esto hay que trabajarlo con los estudiantes. Y claro, al principio se enfadaban, porque, claro, decían, pero ¿usted qué cree? ¿Que yo repito? Digo, bueno, eso lo tienes que ver tú, no tiene ningún sentido que te lo diga yo. Yo bastante hago con tratar de verme si yo repito. Pero verán que cuando uno ve si repite o no y deja de repetir, es un placer inmenso. Sí, por favor. La siguiente. Bueno, este es un resultado de esa repetición o de esa sumisión. Obedece y te ascenderán. Lo que no sabemos es a dónde te ascenderán, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí llegamos, hemos visto sobre todo la parte biofísica, estamos ahora con Kahneman, con esto de pensar y repetir, y claro, y luego llegamos a otra parte que también me parece, claro, ustedes verán, yo sigo estando entusiasmado con las cosas que trabajaba con los estudiantes porque me parecía un ámbito estupendo. Y luego otro de los temas que empecé a trabajar es la idea de naturaleza humana. ¿Con qué idea de naturaleza humana trabajamos los economistas? ¿O con qué idea de naturaleza humana hemos sido educados los economistas? Y claro, me encontré con un libro de Frans de Waal. Frans de Waal es un psicólogo primatólogo de origen holandés que trabaja en Estados Unidos con primates y que tiene unos libros interesantísimos. El mono que llevamos dentro, o la edad de la empatía, etc. Y claro, su trabajo con primates durante décadas le ha llevado a ver, diciendo, oh, aquí hay algo que está fallando. Nosotros somos primates evolucionados, pero hemos perdido todo lo que yo estoy aprendiendo que tienen esos primates. Y claro, ahí tienen el texto. Los estudiosos del derecho, la economía y la política carecen de herramientas para contemplar su propia sociedad con objetividad. ¿Por qué? Porque raramente consultan, yo diría que nunca o casi nunca, consultan el amplio conocimiento del comportamiento humano acumulado por la antropología, psicología, biología o neurología. Somos animales altamente cooperativos, sensibles a la injusticia, a veces beligerantes y principalmente amantes de la paz. Entonces, claro,
Yo dije, esto lo tienen que leer mis estudiantes. Y empecé a buscar textos de antropología, psicología, biología y neurología. Y claro, el disfrute cuando uno empieza a salirse de este esquema estéril, bastante estéril y empobrecido de naturaleza humana, como que somos y nacemos egoístas, que es falso por completo, y les daba cosas de psicología, antropología, neurología, como Antonio Damasio. Claro, es que de pronto se te abre un mundo fascinante por delante. Entonces, aparte de la otra parte biofísica, insistir en el tema este de la naturaleza humana y que ellos lo leyeran. Yo no daba notas, no daba apuntes, digo, no, aquí hay que leer los textos originales. Eso es lo que tiene sentido y lo que ayuda a entender. Claro, verán la siguiente, por favor. Esto nos lleva a unos caminos inesperados, claro, Kahneman habla de dos cerebros. Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno que ya murió, en La mente patriarcal, dice, necesitamos una educación para seres tricerebrados, más allá de la presunta racionalidad económica. ¿Por qué? Porque tenemos intelecto, tenemos una mente instintiva o intuitiva y tenemos un mundo emocional y tenemos que recibir educación para manejar estos tres aspectos. Insisto, por ejemplo, en lo del aspecto o lo de la mente instintiva. Por ejemplo, Einstein siempre decía, yo no soy inteligente, yo tengo destellos intuitivos que me llegan y luego tengo que trabajarlos. Y pero las ideas me vienen, están por ahí. Esto es muy interesante porque es, bueno, vamos a ver si trabajamos estos tres ámbitos, porque realmente eso es lo que da lugar después a unos seres humanos con capacidad de vivir y de hacerse preguntas relevantes. La siguiente, por favor. Bueno, esto es también de Franz de Waal, los economistas y la psicología. Somos menos egoístas y menos racionales de lo que los economistas suponen que somos. Como mamíferos sociales, conocemos la confianza, la lealtad y la solidaridad. Estamos tan atados a una psicología humana conformada por millones de años de vida en comunidades pequeñas que de algún modo necesitamos estructurar el mundo que nos rodea de una manera reconocible para dicha psicología. Bueno, esto es ir siguiendo poco a poco en esa línea de cambiar la supuesta psicología en la que se basa la supuesta o la mal llamada racionalidad económica, porque es que no nacemos egoístas, al contrario, nacemos cooperativos. Nacemos con instintos cooperativos que se nos van tapando por la propia educación. Entonces, claro, es un mundo el que es necesario ir destapando, insisto, para construir esas personas que vamos, el trabajo es inagotable, pero muy interesante. Sí, la siguiente, por favor. Esto es todo literal de Adam Smith. Cuando uno coge los textos de Adam Smith, La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales, de pronto te encuentras ahí una persona que tuvo una lucidez y que se adelantó a su tiempo en siglos sobre la naturaleza humana, que uno dice, pero ¿cómo es posible que no se lea a Adam Smith con claridad y se exprese toda la riqueza que tiene en sus libros, ¿no? La riqueza psicológica, bueno, pues ahí tienes, ¿no? Somos egoístas y compasivos a la vez. Puede ser egoísta y también compasivo. Nuestro interés es legítimo solo si no perjudicamos a los demás. Y él hace mucho hincapié en el tema de las reglas justas. Dice, si no hay justicia, todo el edificio económico se disuelve en átomos. Y dice, y la beneficencia no resuelve ese problema de la desigualdad y de la injusticia. Renunciamos a nuestro interés a favor de lo colectivo porque tenemos conciencia. La justicia es la base de todo y desconfía de los empresarios que intimidan y engañan habitualmente a la sociedad. Tiene unos párrafos sobre los empresarios, los másters que él llamaba de la sociedad, cómo engañaban. Bueno, no se lo pueden ni imaginar. Yo a veces les ponía a mis estudiantes algunos textos en un power así de Adam Smith, les decía, ¿quién creen ustedes que ha escrito esto? Y decían Marx. Claro, no, tampoco lo habían leído. Pero es que Smith tiene una riqueza profundísima. Sí, más, la siguiente, por favor. O, por ejemplo, el egoísmo y la compasión frente a la idea de que de la mano invisible y que el hombre solo hace. No, no. Él dice, somos, bueno, es lo de antes, no les quiero insistir más.
por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen en su naturaleza algunos principios que están basados en la compasión. De hecho, la teoría de los sentimientos morales, más que el egoísmo, desarrolla la naturaleza humana está basada en la compasión, de manera innata. Es interesantísimo. Bien, sí, la siguiente, por favor. O esto también, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esto no lo le comento solamente el título. Son ideas que yo creo que son fundamentales para trabajar en una línea de economía ecológica, pero que expresan una visión desconocida, y hay que preguntarse por qué este Smith no es tan conocido como las otras 2 o 3 etiquetas, porque quizás lleva tiempo y cuestiona toda una imagen que se ha dado de él. Sí, la siguiente. Bueno, esto es de Sen, Amartya Sen, sobre ética y economía. Dice, bueno, el empobrecimiento en la economía moderna es la reducción de la amplia visión de los seres humanos, la que puede considerarse como una de las mayores deficiencias de la ética contemporánea. Es un empobrecimiento. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, ahí tienen también, esta es otra de las cosas que siempre nos han dicho, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, este adagio romano. Y claro, Franz de Waal dice, ya está bien de decir tonterías. Es una visión asocial y falsa, que continúa inspirando al derecho de las ciencias sociales. Y el lobo es el animal más cooperativo. El lobo, cuando se estudia las manadas de lobos, son animales enormemente cooperativos, se hacen cargo hasta de los lobos heridos y los alimentan y los cuidan. Entonces, pero bueno, todos funcionamos con etiquetas y repetimos, volvemos a lo de antes, pensamos o repetimos continuamente. Y luego la cita de abajo es de Tomasello, los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente. A partir del primer año de vida, los niños ya muestran la inclinación por cooperar. No aprenden esa actitud, les nace. Bueno, esto es aprender continuo o desaprender muchas etiquetas con las que nos han construido a todos. Más, la siguiente, por favor. Bueno, y esto es también la otra etiqueta, ¿no? Que nos hacen creer que el mercado es competencia, libertad, etcétera, y por lo tanto todo lo que no es mercado es superstición, pero raramente, por ejemplo, Amartya Sen, que ha trabajado mucho los temas del mercado, decía, bueno, que lo importante es ver si las reglas del mercado mejoran la libertad de las personas, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión que se nos escapa de las manos, ¿sí? La siguiente. Entonces, al final, ¿dónde estamos? Estamos en un proceso de, si no queremos seguir dándonos cabezazos contra los límites, tenemos que reformar nuestra conciencia, que era otro de los aspectos de este seminario. Entonces, decía Polanyi tiene un artículo muy interesante que se titula Nuestra obsoleta mentalidad de mercado. Dice, para superar estas doctrinas que sobre la naturaleza humana, el mercado libre y estas cosas, que nublan nuestra mente y nuestro espíritu y hacen aún más difícil la rectificación necesaria para preservar la vida, muy interesante. Es necesario reformar nuestra conciencia, claro. Es que lo estamos viendo, es la vida lo que está en juego. Este es el tema clave. Es la vida la que está en juego. La vida de la naturaleza posible. Hay biólogos que dicen, la naturaleza, aunque se deteriore, seguirá. Somos los seres humanos los que vamos a desaparecer. Pero, por lo menos tomar conciencia, y esta cita a mí me parece genial. Este es un artículo muy interesante y muy profundo de Polanyi. Y bueno, a ver si tenemos que cambiar nuestra conciencia. Si no, la vida se nos escapa. Es un deterioro continuo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. La siguiente. Y claro, cambiar la conciencia y restituir la plenitud de vida a la persona. Si recuerdan antes lo que decía Fromm, ¿qué hombre necesita esta sociedad? Pues claro, un hombre sumiso, obediente, ajeno, sin esencia. Bueno, este es el tema clave. Necesitamos personas que sean capaces de tener vida. Este es el tema básico. No queremos ser obedientes consumidores que no viven. Bueno, este cambio es complicado, pero bueno, es lo más importante. La sociedad de mercado, con todo lo que decía Polanyi que era la sociedad de mercado,
paraliza nuestra imaginación social, reforzando más o menos inconscientemente el prejuicio del determinismo económico. Debemos afrontar la tarea fundamental de restituir la plenitud de la vida a la persona, aunque esto signifique una sociedad menos eficiente desde el punto de vista tecnológico. Bueno, me quedo con la idea esa de restituir la plenitud, porque cuando uno pregunta, la mayor parte de la gente te dice que no está viva y que se siente muerta. Esto es una desgracia impresionante en esta sociedad de tanto consumo, ¿no? La siguiente, por favor. Y en esa línea, a mí me gusta mucho citar, una reflexión que hacía el poeta español Antonio Machado en el año 36 en un libro que es un librito que se llama Juan de Mairena. Él, como si estuviera en una universidad, decía: preguntadlo todo como hacen los niños. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? Vosotros preguntad siempre sin que os detenga ni siquiera el aparente absurdo de vuestras interrogaciones. Veréis que el absurdo es casi siempre una especialidad de las respuestas. Esto es una cosa que yo lo trabajaba también con los estudiantes. Digo, no se preocupen, ustedes pregunten. Pregunten, es importante preguntar sin miedo. Ahí hay un trabajo importante del profesor o de la profesora, acoger las preguntas. Nadie hace preguntas tontas. Y yo les decía, vamos a leer textos de algunos Nobel. Solo, por ejemplo, me viene en este momento cuando decía de que los recursos naturales se pueden sustituir por otros factores. Y yo decía, miren, es premio Nobel. Aquí es interesante que ustedes vean el nivel de disparate que tienen algunos premios Nobel o algunos economistas famosos, da igual. Es que es importante, pregúntense. Y yo creo que esto es una actitud fundamental, ser como niños y preguntar continuamente, sin tener miedo a las preguntas. ¿Sí? La siguiente. Bueno, entonces 4 cuestiones básicas para aprender a ver con libertad y educar nuestra mente para la vida. ¿Cuáles son los hábitos de pensamiento y de comportamiento establecidos y cómo se forman? Es importante reconocer que aprendemos hábitos. Hábitos de pensamiento o de repetición, hábitos mentales. ¿Cómo se configuran las reglas de juego y qué implicaciones tienen? ¿Estamos razonando sobre una economía de sistema abierto interdependiente de manera inevitable con la naturaleza? ¿O ignoramos esas interdependencias y las calificamos de externalidades, como si la termodinámica no existiera o la biología tampoco? Y la última, la calidad. Empezamos a percibir con claridad que la calidad de la democracia nos lleva a serios problemas ambientales y económicos. La siguiente. Me parece que no sé si la he puesto yo doble o a lo mejor le han dado para atrás. Sí, esta es la última. No sé si conocen a Antonio Elizalde. Antonio Elizalde fue rector de una universidad en Chile y escribió este librito, Desarrollo Humano y Ética de la Sostenibilidad. Un libro muy interesante desde el punto de vista ambiental, con muchas reflexiones, muchas propuestas, y le pidió a Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, que le escribiera el prólogo. Y Maturana, pues dijo, sí, el libro está muy bien, dice, pero los problemas de sostenibilidad o de sustentabilidad que plantea Antonio Elizalde, el autor del libro, hay que empezar a entender que no se resuelven desde la razón, sino desde el deseo de convivir. Y esto es una cosa que me sorprendió, me impactó, porque yo llevaba toda mi vida con políticas ambientales, cosas de este tipo, y de pronto digo, ¿cómo lo plantea, o me llegó así, con qué claridad lo plantea Maturana? Y cada vez lo utilizo más. Las políticas ambientales o las no políticas ambientales lo que reflejan fundamentalmente es la existencia o no del deseo de convivir. Entonces yo pregunto, cuando muestro esta imagen a la gente, ¿ustedes creen que los gobiernos que tenemos, o los políticos que tenemos, o los empresarios que tenemos, están mostrando un deseo de convivir y su preocupación por el medio ambiente o por los problemas ambientales y de sostenibilidad es genuina o se queda solo en palabras sin llegar al tema clave, es el deseo de convivir? Es que esta es la clave, porque es la vida la que nos va en ello, ¿no? Bueno, pues con esto termino. Les vuelvo a agradecer muchísimo que me hayan dado esta oportunidad de dirigirme a ustedes
Y bueno, pues espero que tengan una semana muy interesante y muy rica. Gracias. Yo no digo nada. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pues le decía que le agradecemos mucho su magnífica exposición al respecto de la crítica a la educación en la economía y el análisis que nosotros podemos hacer a partir de lo que nosotros somos para contribuir a rescatar o a mantener nuestros recursos naturales. En este caso, pues estamos hablando principalmente del agua. Aquí tenemos gente que no precisamente es economista, pero yo siempre les digo a mis estudiantes que todas las carreras con las cuales ustedes se forman parten de aceptar las reglas de la economía. Muchas veces ni siquiera sabemos exactamente cuáles son, pero estamos participando todo el tiempo en ellas. Y tener un poco de información y de conocimiento al respecto de cómo se construye la economía y de qué principios parte y de qué se postula y qué es lo importante en este campo, pues es muy importante para que nosotros podamos empezar a entender por qué tenemos esta crisis ambiental en la que estamos. Yo voy a darle acceso a las personas que quieran hacer preguntas al respecto de su exposición, tanto en línea, si gustan preguntar, pueden abrir su micrófono, alzar su mano primero, de favor, y abrir su micrófono o aquí en el público. Bueno, primeramente a mí me gustaría resaltar parte de la exposición del doctor Federico y, bueno, primeramente agradecer y bueno, creo que tengo la fortuna de conocerlo, personalmente una persona muy empática, una persona que, como lo mencionó en la exposición, respeta, da ese respeto en el sentido tanto académico, personal, humano, porque nos permite reflexionar y, bueno, creo que de las pocas o muchas pláticas que hemos tenido tanto en línea y sobre todo sus correos, releer esos correos dan esa apertura a esa disociación que usted mencionaba y sobre todo cómo nosotros a partir de estas últimas palabras podríamos nosotros complementarnos, no tanto como estudiantes, aspirantes a investigadores, incluso investigadores, porque se habló de una cretinización, sino que también esta transdisciplinariedad considera y debería considerarse a los actores que generalmente en la investigación se consideran como entes de investigación, sino la propia población tiene que estar en esa transdisciplinariedad. Y bueno, a partir de esa concepción que tenemos del respeto, convivir, convencer y conmover, que son tres palabras que he rescatado de Maturana y sobre todo reescritas por usted, creo que a pesar de que parezca un juego de palabras, son muy importantes y significativas, ¿no? Como decir, conmover en el sentido de que todos miren hacia ese lado, hacia ese proyecto, hacia ese fenómeno que tenemos, pero además conmover a las personas. En este caso, si lo aludo en el proyecto que estoy, si la persona ya está concientizada, ya vivió ya tiene esa conciencia vivida y no preventiva, como las personas de Iztapalapa, que viven esa escasez de agua, nosotros podemos utilizar ese movimiento de esas personas, impulsarlas. ¿Cómo podemos convivir? A partir de esas pláticas, pero también ese juego de palabras con aludo con el deseo de convivir, ¿no? Vivir realmente esa problemática con ellos. También, como esta parte que usted menciona, estos hábitos de conocimiento, ya tenemos que romper con ese esquema, ¿no? De que si es economía vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de aspectos financieros, la bolsa. Creo que esto tiene que aludirse más a la parte también emocional y creo que ese es un punto que usted abordó, pero incluso también incluiría la parte filosófica, porque esto también nos va a dar apertura a nuevos temas que se han incluido, por ejemplo,
la inteligencia artificial, y bueno, lo que surge generalmente es la deontología, o lo que decía también Enrique Leff, esta construcción ontológica de ciencia, y a mí me gusta llamarlo construcción ontológica de realidades. ¿Qué realidad construimos que se articule con las realidades de los demás, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo considerar esas poblaciones que han sido afectadas por esta cretinización. Por ejemplo, aquí en México podríamos observar si eres de población indígena, si eres de la población de mujeres, pues tiene cierta desigualdad. Y si lo abordamos desde el tema del agua, que es el tema central del tema educativo, pues el agua afecta diversas áreas, como es la educación. ¿Qué pasa con las niñas? A diferencia de los niños, cuando hace falta el agua, no solamente es esta ausencia de escolar, sino tiene que ver con la ausencia escolar en su propia biología, ¿no? Entonces, creo que es uno de los aspectos que considero, y bueno, Misham Cap y Maturana, me quedo con ellos. Yo creo que también ya me volví un fan de leerlo, porque sí, abordan esta economía desde esta visión, ¿no? De los sentimientos morales incluso, que aborda Adam Smith, ¿no? Que nos presenta esta empatía y simpatía. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente te agradezco, David, tu afecto y siempre nos hemos entendido y comunicado muy bien y tienes muchísima razón en eso que has comentado inicialmente. Lo que pasa es que hoy, por ser más breve, no hablé, lo del conmover. Claro, porque es otro aspecto del tema de cuándo se entiende la gente, dice Maturana, dice, no nos entendemos habitualmente desde la razón, sino cuando hay una coincidencia emocional previa, cuando uno se conmueve. Y claro, lo interesante de esto es que todo esto está en Adam Smith hace ya más de 2 siglos y ha sido ignorado, y ahora la neurología y la psicología lo está descubriendo. Damasio, por ejemplo, trabaja sobre estos temas, Franz de Waal trabaja sobre estos temas. Y claro, por eso yo me quedo sorprendidísimo cuando vuelvo a Adam Smith y digo, pero si es que esto ya lo planteaba él, decía Adam Smith, si quieres entender al otro, tienes que tratar de ponerte en su lugar, si no, no lo vas a entender. Y tienes que conmoverte con él, que eso es lo que yo veía en mis estudiantes. ¿Cuándo entendían mis estudiantes? Cuando se conmovían. Y a mí eso me costó verlo, porque yo decía, les enseño cosas o leemos cosas, discutimos, pero se les olvida. ¿Cuándo se les fijaba? Cuando se conmovían. Y esto es yo aprendí muchísimo, claro, es que esto es un proceso en el que el profesor aprende, ¿no? Con los estudiantes y gracias a los estudiantes, procesos de los que no ha sido consciente también. Así es que de verdad, David, muchísimas gracias. Ha sido un regalo encontrarte en mi vida. Así te lo digo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por los comentarios. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Sí, Daniel. Yo tengo una. Buenos días, doctor Aguilera. Le agradezco el tiempo y el tiempo que nos ofreció a esta institución, pero sobre todo al público en general, por esta explicación sobre cómo podemos entender hoy en día la educación en relación con los temas relacionados pues, al medio ambiente. En este caso, después de su plática, estaba pensando en una de las definiciones que tiene la economía, ¿no? Que estudia cómo las sociedades utilizan y gestionan los recursos que son limitados para producir y distribuir bienes y servicios. Pero con lo que nos menciona, pues realmente no nos están enseñando a cómo gestionar o cómo preservar esos recursos. Después de lo que mencionaba sobre las formas en cómo enseñan, no solamente en las facultades de economía, sino también en otras áreas, en aspectos de temas ambientales, me puse a pensar en una situación personal. Cuando entré a estudiar economía en la UAM, Iztapalapa, pues también tenía esa idea de que íbamos a ver tal vez temas que iban dirigidos a gestionar estos recursos. Pero sin embargo, pues sí, precisamente nos enseñan a repetir ciertas teorías, sobre todo la teoría neoclásica. Pensando en eso, quise hacer hice más bien una especie de movilidad, que es una estancia de investigación en la UNAM, pensando en que tal vez ahí nos enseñarían
estos temas que no están dentro del tronco común de la Facultad de Economía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que también en la Facultad de Economía de la UNAM me enseñaban esa economía de repetición de la teoría económica. Entonces, pensando en que estas formas de enseñanza, por lo menos en el área económica, se puedan replicar en todas las universidades, por lo menos aquí en México, entonces mi pregunta es, ¿estamos perdidos? Estamos perdidos por lo menos en este aspecto, porque sí, la parte ambiental siempre nos las incluyen con materias optativas, por lo menos en mi experiencia, pero no nos las dan como una base para que nosotros podamos reflexionar realmente qué es gestionar estos recursos naturales. Entonces, desde su perspectiva y su experiencia, ¿cómo, como estudiantes e incluso como ciudadanos, cuál sería el camino que nosotros podríamos seguir o proponer para que pues no se siga replicando esta forma de enseñanza y por lo tanto pues nosotros nos adentremos más a estos temas ambientales? Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Bueno, es complicado porque es un poco lo que he estado diciendo. Hay mucha resistencia desde dentro de la universidad. Estoy hablando de las universidades que conozco en España y en otros sitios de Europa. Y les tengo que decir una cosa, he visto mucha más apertura en México, Bolivia o en otros sitios que he estado que en Europa. Pero es cierto, el programa, el tronco común básicamente es el mismo, con la misma idea de racionalidad, de naturaleza humana y de economía que no es interdependiente de la naturaleza. Claro, es imposible. La única manera es romper e introducir, pero no como una parte ambiental, sino como una nueva economía en la línea esa de economía de sistema abierto. Es que no es añadir un apéndice ambiental, es cuestionar los conceptos básicos de la economía que se enseña y reflexionar y preguntarse, los conceptos que hemos aprendido o que se están establecidos para una economía de sistema cerrado, es decir, sin relación con la naturaleza y con supuestos seres humanos racionales, económicamente racionales, sirven cuando abrimos la economía y reconocemos que hay una interdependencia biofísica inevitable. Y no sirven. Y entonces esa es la cuestión, no es añadir una parte ambiental, ¿no? Y ahora nos preocupamos por los problemas. No, no, el gran problema ambiental es la propia economía. Esto lo dice el informe Brundtland del año 87, en una de las primeras páginas, dice, el principal problema ambiental es la propia economía. Claro, la propia economía que se practica y que se enseña. Entonces, claro, mientras esto no se cuestione o no se haga con claridad en la línea, por ejemplo, de la economía ecológica y con unos profesores que te enseñen, que eso es uno de los temas que luego me dice mucha gente, profesores que tengan interés en respetar a los estudiantes y contar con ellos. Miren, me interesa mucho lo que ustedes piensan. Vamos a trabajar con textos originales, no con manuales. Les voy a decir una cosa que yo, bueno, me ha pasado con mis estudiantes. Hay manuales de economía escritos por supuestamente prestigiosos economistas que demuestran que no han leído ni siquiera los autores que citan. Estoy hablando de autores norteamericanos fundamentalmente porque estamos colonizados por ellos. Y yo les mostraba a mis estudiantes, vamos a leer textos originales y ahora vamos a ver lo que dice este manual. No les digo el autor, pero bueno, David sabe a cuál me refiero porque lo hemos comentado alguna vez. Y se quedaban asustados diciendo, con lo famoso que es, no ha leído los autores que dice. Claro, porque mis estudiantes sí los leían y decían, es que no dicen nada de eso. Mienten o tergiversan, pongan la palabra que les parezca más adecuada. Esta es una parte de la educación que es básica. Leer textos originales. Eso es una intuición que tuve hace muchos años y dije, vamos a trabajar con esto. Da mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y inicialmente yo sufrí mucho porque me sentía inseguro, lo tengo que recordar, no pasa nada. Yo me sentía inseguro, yo no había aprendido a discutir en clase, ni me habían enseñado a discutir en clase, ni a exponerme con mis estudiantes, a ver por dónde salen, qué piensan, no sé qué. Bueno, luego, es un trabajo muy interesante y lo que he aprendido, bueno, siempre se lo agradezco. Ellos me miraban con una cara como me decían, pero y usted, digo, yo se lo voy a agradecer siempre. Ustedes no saben lo que significa interactuar con ustedes, cómo ven ustedes estos trabajos, estas lecturas. Mi trabajo es
¿Han entendido qué es lo que no han entendido? ¿Por qué no han entendido? ¿Creen que repite? ¿Les cuestiona mucho? ¿Se enfadan? ¿Se enfadaban? No, porque en otras asignaturas nos enseñan y nos dicen, digo, pero yo no les digo nada, yo les obligo a que lean. Esa es la diferencia. Y entonces, por eso, volviendo a tu pregunta, no es solo una nueva manera, un nuevo contenido, sino una manera de enseñar que respete profundamente a las personas, para que esas personas puedan desarrollar. Y ustedes tienen el material humano que yo he visto en México y en otros sitios, es fascinante, lo digo de verdad, no me estoy, ya sé que tienen también muchos problemas como en otros lados, pero el material, yo nunca he visto alumnos más abiertos como cuando estuve en México dando un curso hace unos años en Guanajuato. Me quedé, era un agradecimiento el que me salía por la atención que prestaban, por las preguntas y preguntas y preguntas. Ese es el tema clave. Por ahí es por donde yo intuyo que tiene que ir el cambio real. Nuevos contenidos y nuevas maneras de enseñar. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Federico. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. En el Teams también. De todas formas, como ustedes saben, el foro va a continuar el día de mañana. Hoy en la tarde tenemos una presentación muy interesante de una investigadora que trabaja el tema de ecología política, doctor Federico. Vamos a ver, aquí tenemos a Edith, que precisamente también vamos a platicar con ella mañana. Hola, buenas tardes. Un gusto poderlo escuchar, Hola. doctor. Es un gran reto lo que nos acaba de demostrar, digo, también como economista, formada como economista, desde la más ortodoxa en una escuela también pública de lo que sería México. Y este salto a visualizar una economía totalmente distinta, una economía, como usted menciona, desde cuestionarla desde dentro. Uno de los retos que yo he encontrado ya como profesora es, no enseño propiamente a economistas, pero mi reto es cómo enseño yo economía a antropólogos, a arquitectos que he tenido, a sociólogos, cómo les transmito yo esto. Muchas veces les enseño la economía tal porque los planes de estudio ya no los dan así, pero mi idea es, esto es lo que viene en la teoría, pero si ustedes se cuestionan, la realidad es totalmente otra, entonces hay que cuestionarnos porque cada uno de nosotros tenemos una valoración diferente con respecto a los recursos naturales. En este caso podría ser el agua y yo creo que es parte de la que estaría tocando mañana, ¿no? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuál es el valor del agua desde una persona que tiene ese acceso, que lo tiene en su casa, que lo tiene en abundancia, a aquellas comunidades en donde no las hay y en donde también me he encontrado con estudiantes que me pueden explicar su misma realidad de comunidades en las que viven, que es totalmente diferente a lo que la economía nos ha enseñado y también a mí me enseñó por muchísimos años, y también tratar de deshacerse de esa carga teórica con la que nos educaron. Es muy difícil, es cuestionable y también cuesta poder transmitirla a alumnos de otras áreas y más cuando ya estamos a nivel posgrado, ¿no? Porque ya traen esta ideología y ahí es donde cuesta muchísimo poder incidir, poder generar un cambio. De alguna manera uno cuando inicia curso y termina el curso y ve cómo han cambiado los alumnos con esta visión de no lo entendí así, ahora lo veo, ahora lo cuestiono. Yo creo que me hace pensar con esa conferencia que nos acaba de dar que no me he equivocado de camino, que al haberme ido hacia la otra vertiente de la economía, al cuestionarla, a decir que no es el camino, porque seguimos beneficiando solamente a un grupo pequeño, pero la gran sociedad, el grosso de la población sigue teniendo muchas deficiencias. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿cómo incidiría yo cuando enseña economía en otras carreras que no es economía y que ahí es una formación totalmente diferente? Digo, estamos dentro de las ciencias sociales, pero sigue siendo enseñar a otras disciplinas dentro de las ciencias sociales y en algún punto, y en este punto en donde estoy iniciando una nueva etapa de trabajo, ahora trabajo con ciencia básica y es cómo también puedo perpetuar hacia la ciencia básica esta visión de la economía que es más ad hoc a lo que realmente nosotros necesitamos como humano y esta convivencia sí con la naturaleza. Sí, muchas gracias, Edith. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una es enseñar una economía convencional y otra cosa es enseñar la economía real cómo funciona. Porque ni siquiera la economía convencional te ayuda a entender cómo funciona la economía real. La economía real está basada en la explotación y en la violencia.
Y eso está ausente de los manuales de economía y de los programas en general de economía convencional. En ecología política sí se estudia ese tipo de cuestiones. Pero entonces, claro, yo cuando se habla de esto siempre digo lo mismo. Una cosa son los manuales de economía y otra cosa es la economía real. Y en la economía real hay una cantidad de textos fantásticos que por lo estamos viviendo. Y tú dices, miren, es que no podemos entender lo que está pasando sin prestarle atención a estas cuestiones. Poder, reglas de juego, recursos naturales, saqueo por todos los lados, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué eficiencia? Por ejemplo, con todo esto lo de Ucrania o Palestina, es decir, miren, vamos a ver si hablamos con claridad, a ver si utilizamos con claridad las nociones para que nos ayuden a entender. Y en ese sentido yo creo que la mayor parte de la economía convencional no ayuda, porque deja fuera, como decía antes también Leontiev o Robinson o otra gente, deja fuera la clave. Tú no puedes tratar de explicar algo dejando fuera el contenido. Y luego hay una cuestión también muy interesante. Yo empezaba los cursos de economía ecológica dándole a mis estudiantes unas páginas del texto de Aristóteles, de la política de Aristóteles. Y claro, en la política de Aristóteles, él hace una distinción, no he querido hacerla aquí por no ahora ampliar, entre economía y crematística. Y decía Aristóteles, economía es la gestión de la casa y crematística el arte de hacer dinero. Entonces yo le decía a los estudiantes, ¿ustedes qué están estudiando aquí, economía o crematística? Y se hacían un lío porque decía ni uno ni otro, ¿no? Pero bueno, economía es la gestión de la casa o la gestión del planeta. Y en ese sentido es muy interesante la idea, ¿no? Entonces, puedes trabajar con Aristóteles y decir, bueno, ¿cómo podemos abordar esa cuestión? Pero claro, lo otro es una crematística pura y dura en la que el beneficio, o lo obtengas como lo obtengas, vale para todo. Y claro, no puede ser. Entonces yo creo que por lo que me has dicho, el trabajo que estás haciendo te resulta muy satisfactorio porque te ayuda a entender y a tus estudiantes también. Y además te has atrevido a salirte de esa ruta de la que tú vienes, esa ruta mental de la que tú vienes de repetir, porque tienes tus propias preguntas. Eso es un placer insustituible, es único, tú lo sabes. Cuando uno tiene intuición, esos destellos intuitivos a los que aludía Einstein, sigue por ahí, porque yo creo que es la única manera, hacerte caso con todas las dificultades, porque luego yo sé que en un contexto académico muchas cosas no se reconocen, no se valoran, se penalizan incluso, pero si puedes, sigue por ahí, porque es tu vida. En el fondo es tu vida la que está ahí, es la que le está dando sentido y la está profundizando por esa línea. Yo estoy encantado de escucharte y del trabajo que estás haciendo, así que gracias por tu pregunta y lo único que te puedo decir es enhorabuena y sigue por ahí. Muchas gracias, doctor, y un gusto poderlo haber escuchado. Gracias. Pues llegamos al término de nuestro primer día de evento. Todavía nos falta una sesión en la tarde. Bueno, vamos a dar pie a la última pregunta rápidamente. Me parece que hay alguien más, doctor, aquí del público de Teams. Si quieres hacer tu pregunta, Gustavo, no sé si puedas activar tu micrófono. No presiona el micrófono. Tú tienes que activar tu micrófono. Sino que lo escriba después. En todo caso, si quieres escribirla en este momento, si no puedes hacerlo de voz. Sí comentamos que tener las conferencias en Teams es un poco limitado, lamentablemente, pero esta es la plataforma que tenemos. Espero que más adelante podamos contar con alguna otra más accesible.
esto nos limita mucho en términos de algunas acciones que estábamos pensando realizar, como que fuera una transmisión en vivo en YouTube. Vamos a poder transmitir su conferencia, doctor, en la página de nuestro centro en YouTube entre hoy y mañana, para que esté disponible para el público en general. Nos interesa difundirla, pero en este momento no nos fue posible transmitirla en vivo como habíamos pensado. Parece que el compañero no puede abrir su micrófono y tampoco está escribiendo en el chat. Entonces, bueno, el día de mañana vamos a continuar con la mesa de discusión. El doctor Federico va a volver a estar presente en esa mesa y pues se puede aprovechar para que si tienen algún otro comentario al respecto de lo que se está planteando, pues se puede hacer el día de mañana. Les agradecemos a todos. No sé si quiera concluir, doctor, con algunas palabras. No, yo lo único, estoy muy agradecido a ustedes y les felicito por el evento que están organizando. Me parece importantísimo. Muchas gracias.